pública, así como también los que aspiramos también ingresar al sector, ¿no? Para comprender cómo se comprende o cómo funciona el Estado, eh, nos va a permitir también mejorar el rol de los servidores públicos y sobre todo entender cómo las decisiones que se tomen van a poder impactar en la vida de los ciudadanos. A lo largo de esta sesión vamos a revisar quiénes conforman el Estado, cómo se organizan, cuáles son los niveles de poder. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Denme un segundito, por favor. Mm, un segundo. A ver, un segundo, por favor. Ok. Ujú. Listo. Ok. A lo largo de esta sesión vamos a revisar cómo funciona el Estado y cómo se organiza, cuáles son los niveles de gobierno que tenemos y cómo la institución cumple un papel fundamental dentro del engranaje para buscar el bienestar común. Pero más allá de la teoría, quiero que el día de hoy reflexionemos sobre todo algo muy esencial: cómo podemos, desde la gestión pública, contribuir al Estado que sea más eficiente, ¿no? Un Estado más transparente, un Estado más cercano a la ciudadanía, a la gente, porque en la clase pasada, recuerden que consideramos que el Estado no está lejano a nosotros. Todos los que estamos aquí presentes conformamos el Estado. Entonces, las personas que integramos, quienes damos la vida a sus acciones y a sus políticas, ¿no? Entonces, es así que les invito durante esta sesión a participar activamente, a hacer preguntas por medio del chat, compartir ejemplos de su experiencia. Y esta será una sesión que trataremos de ser más dinámica, pero donde aprenderemos de manera conjunta cómo podemos mejorar el servicio hacia la ciudadanía. Entonces, a ver, les voy a compartir un enlace en el chat, por favor. Les voy a compartir un enlace en el chat. A ver, denme un segundo, por favor. Ujú. Ya, listo. Los que puedan ingresar, por favor, al chat, al enlace del chat, les agradecería. Es solamente una sola pregunta. La pregunta es, voy a compartir un momento. La pregunta es, en una sola palabra, ¿qué relación, qué relación, en una sola palabra, qué relación con el Estado? O sea, una palabra que relacione una palabra que relacione las actividades que desarrolla el Estado. Y los que no puedan ingresar al chat, los que no pueden ingresar al enlace, lo pueden compartir, pueden escribirlo por el chat. Yo les voy a estar leyendo. Una sola palabra que relacione la palabra Estado ahí lo pueden ingresar al enlace y poder contestar.
¿Pudieron ingresar? ¿Me confirman, por favor? ¿No? O si no, poderlo compartir poder compartir en el chat una sola palabra que se relacione con el Estado. Alberto, Carolina, yo sí. Muy bien, Constitución. Está Neftalí, Rosa, Stephanie, Odalis, Yashira, William, Yesenia, Nación, Constitución, Gobernanza. Muy bien. ¿Alguien más? Neftalí, Yoti, Gabriela, Rosemary. Ok. Muy bien. Como ven, todas esas palabras nos muestran que el Estado está en todo lo que hacemos, ¿no? En la gobernanza, en el gobierno, en el poder, en las leyes, ya, en el orden, en los derechos, en los deberes, en la justicia, en la nación, hasta en la corrupción, ¿no? Todas esas palabras nos muestran que el Estado está en todo lo que hacemos porque el Estado no está lejano a nosotros. Entonces, las personas, quienes conformamos el Estado, las instituciones, normas, son las que se organizan como país para construir el Estado. Entonces, todas esas palabras que ustedes han mencionado, nación, constitución, gobernanza, digamos, de una u otra manera, está relacionada, ¿no? Las normas que se aplican, las instituciones, todos los que organizan al país están relacionados a. Entonces, vamos a proseguir con la clase. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esta clase va a ser muy participativa, entonces les voy a pedir, por favor, que lo comenten por el chat. Yo les voy a estar compartiendo algunas preguntas y les voy a leer por aquí, en mi celular. Ok, listo. Muy bien, nos vamos a recordar la clase anterior eh, antes de pasar al funcionamiento del Estado. Vamos a compartir la clase anterior, repasemos algunos puntos clave sobre los fundamentos del Estado. ¿Alguien se acuerda los elementos del Estado de la clase pasada? Que pueda colocarlo en el chat. ¿Alguien que se acuerde los fundamentos, los elementos del Estado? ¿El Estado para qué sirve? El Estado existe o existe, ¿para qué existe? Para garantizar el bien común, para mantener el orden social y para promover el desarrollo de todos los ciudadanos. Alguien que pueda colocar alguno de los elementos que conforman el Estado, de repente Alberto, Gabriela, Neftalí, Rosa, William, Yashir, Yesenia, alguien que se acuerde de la clase pasada. A ver, acá me han puesto territorio. Muy bien. Luego me ponen, Rosa me ha dicho territorio, Natalie me dice territorio, poder, soberanía, pueblo, poder, Alberto, población, territorio, poder. Muy bien, muy bien. Exacto, ¿no? Los elementos del Estado son territorio, porque es el espacio geográfico donde se va a ejercer la soberanía. La población son las personas que habitan dentro de este territorio. Y el gobierno
viene a ser la autoridad que dirige, organiza las decisiones en nombre del Estado, ¿no? ¿Se acuerdan alguna diferencia entre Estado y gobierno de la clase pasada? Una de las diferencias entre el Estado y el gobierno, Alberto, Gabriela, Mario, Neftalí, Rosa, William, Yesenia. ¿Alguna diferencia que se acuerden entre Estado y gobierno? Que se les venga a la mente. Una sola. Una. Gabriela, Mario, una diferencia entre Estado y gobierno. Lo colocan en el chat. ¿No? Bueno, el Estado es permanente. Es la organización política y jurídica del país. Mientras que el gobierno es temporal, ¿no? Como habíamos dicho, teóricamente, el gobierno peruano debe cambiar cada 5 años. Digo teóricamente por los casos que ya últimamente ha habido cambios, ¿no? Son las autoridades quienes administran temporalmente el periodo, ¿no? Temporalmente porque dentro de un periodo determinado son los que van a determinar. Ahora, el valor público y el servicio al ciudadano. ¿Se acuerdan? Ah, alguien me ha puesto, Alberto, naturaleza. ¿Sí? Bueno, su naturaleza se basa, ¿no? En que el Estado es permanente. Siempre va a existir el Estado, siempre, ¿no? Y el gobierno va a estar de manera temporal. El valor público y el servicio al ciudadano, ¿no? La gestión pública, ¿qué busca? ¿Qué busca la gestión pública? La clase pasada habíamos conversado. ¿Cuál es lo principal que debe buscar la gestión pública? ¿Alguien que pueda colocar en el chat? A ver, vamos a hacer a Mario, Yesenia, Gerardo, Alberto, Neftalí, Yesenia, William. El bien común, nos dice Alberto. ¿Sí? ¿Está bien? Exacto. La gestión pública busca generar valor público, es decir, acciones que mejoren la vida de las personas. En la clase pasada habíamos hablado de que lo importante aquí es que las acciones o las decisiones que tome el gobierno, el bienestar de la población, nos dice Yesenia, la importancia que tiene en las decisiones de una gestión pública van a reflejar en el impacto de la vida de las personas. Entonces, aquí hay que, y es la manera de cómo se va fortaleciendo la confianza del Estado a la ciudadanía, ¿no? Si es que no existe valor público dentro de las acciones que realiza el gobierno en turno, pues no va a haber confianza entre el Estado y la ciudadanía, se pierde, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada servidor contribuye con su trabajo a que el Estado sea más eficiente, más justo y más transparente, ¿no? Muy bien. Ahora que recordamos estos conceptos, pasemos a ver cómo está estructurado el Estado. A ver, voy a siguiente. Pasemos a ver cómo está estructurado el Estado, cómo funciona. Vamos acá a analizar sus poderes a niveles de gobierno. Sí, es de internet. Y la relación que existe con ellos. Ok, acá nos dice la Constitución Política, en el artículo 43, dice que el Estado es una organización
política administrativa que ejerce la soberanía sobre el territorio y población del Perú para garantizar el bien común. Bueno, sí es cierto, porque esto lo mencionan dentro del artículo 43, pero si desglosamos esto, nos dice entonces que el Estado no solo es gobierno, ¿no es cierto? Es todo un conjunto de instituciones, normas y autoridades quienes van a conformar el Estado. De esta manera nos va a permitir organizar a la sociedad. Entonces, se trata de una organización con poder y legitimidad, que actúa en nombre de todas las personas para asegurar. ¿Qué nos tiene que asegurar el Estado? A ver, alguien que pueda colocar en el chat, ¿qué nos puede asegurar el Estado? Gabriela, quizás, Gerardo, Yesenia, William, Mario, ¿alguna idea qué nos tiene que asegurar el Estado? Pueden colocarlo en el chat, porfa. Mauro, Mario, Neptalí, Rosa, William, Alberto. Lo colocan en el chat. Gerardo, Alberto. Alberto nos dice, estar a los ciudadanos, asegurar los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas. Perdón. Entonces, nos tiene que asegurar, bien, muy bien, nos tiene que asegurar un bienestar, derechos, seguridad, justicia, el desarrollo, los derechos a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un bien común, como lo han señalado dentro del chat, ¿no? Nos referimos a que el Estado tome decisiones que deban buscar un bienestar para todos, ¿no? Entonces, ese es, entonces, si el Estado existe para garantizar el bien común, ¿qué significa eso que en la práctica para nosotros como servidores públicos o como ciudadanos? A ver, ¿pueden responder a alguien? Alguien coloca, o sea, si el Estado existe para garantizar el bien común, ¿qué significa para nosotros, ¿no? En la práctica, que sea como servidores o como ciudadanos? ¿Qué significa el bien común desde el rol que ocupemos, ya sea como ciudadanos, ya sea como servidores públicos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Qué significará el bien común desde el espacio de nosotros, ¿no? Tanto como ciudadanos o como servidores. O cómo podemos contribuir ya desde nuestro rol a que ese bien común sea realidad. ¿Algún ejemplo? Rosa, Mauro, Gabriela, Alberto, Neptalí, Rosa, Alicia, Alberto. ¿Alguna idea? Me pueden colocar en el chat. Gerardo nos dice que todo sea equitativo y accesible para todos. ¿Sí? Es cierto. Justamente en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco sobre ello. ¿Ya? Vamos a hablar sobre los principios del funcionamiento del Estado. Perdón.
vamos a hablar sobre la soberanía popular, la separación de poderes, la descentralización, la transparencia y rendición de cuentas, la participación ciudadana. ¿Qué será soberanía popular? ¿No? Porque eso está en los documentos, en la Constitución nos mencionan. La soberanía popular es todo poder que emana el pueblo, ¿no? Los ciudadanos son la fuente del poder del Estado. Y estos, a su vez, van a delegar su autoridad a los gobernantes mediante las elecciones libres de democracia. Entonces, acuérdense que nosotros estamos delegando nuestro poder de decisión, nuestro poder de poder y accionar en qué vamos a trabajar, cuáles van a ser las prioridades para poder trabajar desde el gobierno. Entonces, próximamente se nos aproxima una elección y tratemos de analizar, evaluar al mejor candidato y al mejor gobernante. Entonces, el Estado actúa a nombre del pueblo para responder siempre sus necesidades, ¿no? Ahora, la separación de poderes. El poder del Estado se distribuye para evitar abusos o quizás o garantizar, en este caso, el equilibrio institucional. Por lo tanto, no podemos hablar solamente pues de un solo poder. Por eso que existen los poderes. Y hay tres poderes. ¿Se acuerdan de los tres poderes? ¿Alguien que pueda mencionar los tres poderes? Yesenia, William, Tati, Mauro, Gerardo, Alicia, Alberto. ¿Alguien que se acuerde de los tres poderes? Y lo coloca en el chat. Yesenia, Mauro, Gerardo, o que puedan mencionar un solo poder. Gerardo, Alicia, Alberto. Ah, Alberto, sí, ahí está. Yesenia, ejecutivo, legislativo, judicial, ejecutivo, legislativo, judicial, ejecutivo, legislativo. Sí, efectivamente. El Poder Ejecutivo nos gobierna y administra. El Legislativo crea ley. Y el Judicial imparte justicia. Entonces, cada poder independiente, pero cada poder es independiente, pero debe colaborar, coordinar, cogestionar con los demás para poder servir al ciudadano. Si estos no cooperan o no se organizan para poder llevar a cabo acciones para el Estado, pues existe pues una descoordinación y pues no es efectivo. Por eso es que tiene que ser acciones coordinadas y cooperativas. La descentralización. La descentralización, el Estado promueve las decisiones de los gobiernos, del gobierno a través de los recursos, a través de los servicios públicos, para que todos lleguen a todo el país. O sea, no solamente a Lima, sino a todo el país. Por eso que existe la división de niveles de gobierno, que es el nacional, el regional y el local. Entonces, la descentralización que genera fortalece la participación ciudadana, mejora la calidad de los servicios, la transparencia y rendición de cuentas. La clase pasada, alguno de los compañeros mencionaba sobre las audiencias públicas que vienen realizando en los gobiernos locales, ¿no? Los funcionarios y las entidades públicas tienen el deber de poder actuar con claridad y poder informar y justificar tanto sus decisiones como sus acciones en el uso de recursos públicos. Entonces,
La transparencia va a poder fortalecer la confianza que existe entre el Estado y la ciudadanía. Y es una clave para poder combatir la corrupción. Entonces, un Estado transparente que genera confianza, genera legitimidad, participación ciudadana, ¿no? Y ahí es justamente lo que hablamos la clase pasada. Puede existir las audiencias, pero quizás no está participando la ciudadanía. Puede existir convocatorias de participación ciudadana, pero no estamos participando. Por eso la ciudadanía no solamente se debe regir a elegir autoridades, ¿no? Sino también debe participar en la toma de decisiones, fiscalizar, proponer mejoras. Este principio va a poder fortalecer al Estado y considerar un aliado, el ciudadano al Estado, no que esté lejano a él. Entonces, estos principios, tanto de soberanía, separación de poderes, descentralización, rendición de cuentas, van a generar pues un funcionamiento del Estado, ¿no? Y estos van a ser los pilares para poder tener un Estado democrático, un Estado que esté orientado al servicio de las personas. Siguiente. Características del Estado. Algunas características del Estado es como está conformado por una organización política y una sociedad humana. El Estado está estructurado o regulado por una convivencia y ejercicio de poder dentro de la comunidad y se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? A eso es lo que llamamos territorio. Ahora, la agrupación social humana, ¿no? Que viene a ser lo que es la población. El Estado está conformado por personas que comparten derechos, pero también compartimos deberes, una identidad común. La población es un elemento humano de vida del Estado. El territorio, ¿no? Que es el espacio físico, geográfico, donde el Estado va a ejercer autoridad y soberanía. Incluye para eso el suelo, el subsuelo, el mar, el espacio aéreo. Sin territorio no podríamos considerar un Estado. Tiene un orden jurídico, ¿sí? Porque el Estado rige, ¿no? Rige en conjunto con leyes que regulan para obtener una convivencia y para garantizar de una y otra forma que la justicia proteja a los derechos del ciudadano. O sea, nadie está por encima de la ley. La soberanía, ¿no? La soberanía. El Estado posee una independencia y una autodeterminación. Esto significa que ninguna de las personas externas puede imponerse dentro de una elección, dentro de las decisiones que se encuentran dentro de un territorio. Quiere decir, por ejemplo, otro país no puede involucrarse en las decisiones que están ocurriendo pues, dentro del territorio. La soberanía va a permitir y va a garantizar la política de la nación. El gobierno, ¿no? El gobierno es la autoridad que administra el poder, ¿no? Es, digamos, temporal, cada cierto tiempo tenemos que elegir a un representante del Estado frente a los ciudadanos, frente al mundo, cambia cada cierto tiempo, pero el Estado permanece. O sea, ahora, referente a ello, ¿no? El Estado no solamente es una institución, ¿no? Sino es una forma de organización, colectiva, que nos permite vivir en un orden, con normas, con deberes, con derechos, con una identidad
para todos los peruanos. ¿Ok? Siguiente. Ahora, muy bien. Ahora que ya sabemos y ya hemos visto las características del Estado, pasemos a un tema fundamental: cómo se organiza el Estado. ¿Ya? Entonces, el Estado no solamente viene a ser un bloque para cumplir normas, funciones, sino se divide en tres poderes, como ustedes bien lo han mencionado, como lo ha mencionado Alberto, Mauro y Yesenia: el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Cada uno de ellos cumple con una tarea específica, pero todos deben trabajar de manera coordinada, cooperada, articulada para garantizar el bienestar de los derechos humanos. Todos. El poder ejecutivo, como pueden ver en la lámina, está encabezado por el presidente de la República, quien es elegido por voto popular, ¿no? Elegimos a un presidente quien tiene el poder de dirigir las políticas general, el gobierno, administrar los recursos del Estado, promulgar las leyes que aprueba el Congreso, asegurando que estos se cumplan, ¿no? También va a mantener un orden interno en cuanto representa al Perú en el exterior y coordina las acciones con otros ministerios para implementar lo que son programas nacionales. Por ejemplo, ¿no? Encontramos al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, a Educación y a muchas otras organizaciones instituciones que implementan pues una política pública. En resumen, es el brazo de las decisiones y la política del Estado, asegurando que éstas pues se cumplan y que impacten en los ciudadanos a través de acciones políticas. El poder legislativo. Y el poder legislativo, en este caso, está representado por el Congreso de la República, donde es la voz del pueblo, ¿no? Su función, ¿qué es? Hacer ejercer leyes que rijan en nuestro país, pero también fiscaliza y controla las acciones que tiene el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Congreso debate o modifica o deroga leyes e interpela al ministro, ¿no? Cuando hay un tema específico de interés nacional y aprueba, por ejemplo, en los anteriores gobiernos, ¿no? Que han interpelado pues a los ministros de Interior, ¿no? Dado por la coyuntura de la seguridad. Entonces, también son llamados a ellos, ¿no? Y aprueba también los tratados internacionales. Entonces, en un resumen del legislativo, podríamos decir que el Congreso viene a ser la voz del pueblo, ¿no? Nosotros al momento de elegirlos a través de nuestro derecho de sufragio, el Congreso es quien va a asumir, va a tomar o adoptar la voz del pueblo para organizarla en un solo cuerpo y poder representar. Esto es así donde toman muchas decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. El poder judicial. El poder judicial El Poder Judicial está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Su misión es impartir justicia, defender el orden público y los derechos fundamentales de toda persona. Este poder es independiente. Sus jueces, sus magistrados deben actuar de manera imparcial, ¿no? Sin influencias políticas ni presiones externas. Tienen que ser imparciales.
Entonces, como menciona en la diapositiva, la justicia es uno de los pilares del funcionamiento del Estado. Sin ella no hay derechos, ¿no? Y eso significa que si un sistema judicial es justo, no es justo, entonces no hay una democracia real. Entonces, en resumen, el Estado peruano se organiza en tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo gobierna y ejecuta, el legislativo representa y legisla, y el judicial imparte justicia. Entonces, los tres son independientes, pero tienen que colaborarse entre sí para garantizar el equilibrio y el orden interno. Y sobre todo, prestar servicio al ciudadano. Aquí quiero dejar algo muy importante. Cuando uno de los poderes no cumple quizás con su función, todo el Estado se deshabilita, ¿no? Se debilita, y por eso es fundamental que trabajen de manera coordinada, cooperada, articulada, buscando lo que ha mencionado Alberto, el bien común. Si es que estos no tienen, si es que no se trabaja de manera articulada, pues no van a garantizar un bien común. Bien, ahora vamos a conocer otro componente importante del Estado, y que son los órganos autónomos. Estos organismos no dependen de los poderes del Estado, como son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino son autónomos para cumplir sus funciones específicas, para garantizar la transparencia dentro de la gestión. Por ejemplo, está el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, el Banco Central de Reservas, la Contraloría, ¿no? Como se muestra, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, eh, la OMPE, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la RENIEC, la SBS, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Junta Nacional de Justicias. Cada uno cumple una función distinta, pero todos tienen algo en común. Son instituciones que son creadas para controlar, para fiscalizar y para garantizar que todos los derechos del ciudadano se respeten, y que los otros poderes no abusen pues de la autoridad. Podemos decir entonces que son instituciones que equilibran el poder, ¿no? Y garantizan la transparencia y el control del Estado. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuál de estos órganos han escuchado mencionar más en las noticias? Uno que hayan considerado ustedes más en las noticias. Y de repente, ¿por qué creen que es importante últimamente? Yo sí, de repente, ¿has escuchado mencionar alguno de ellos en las noticias? ¿Y por qué crees que es importante? Puedas colocar en el chat. Yesenia, Víctor, Tania, Tasli, Rosa, Ricardo, Mauro, Gerardo, Alicia, Alberto. ¿Alguno de ellos? ¿Alguno de ellos han mencionado mm, el legislativo? Sí. Ujú. Pero hablábamos, Gerardo, de el Ministerio Público, el USR, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, nos dice Alberto. ¿Y por qué y por qué crees que es importante? ¿Por qué creen que es importante uno de estos órganos? Por ejemplo,
la Defensoría del Pueblo, ¿no? En las últimas manifestaciones que han habido, la Defensoría del Pueblo ha estado presente, ¿no? Para proteger y defender al pueblo, ¿no? Entonces, como acá nos han puesto el poder de equilibrio, el Estado de Derecho, la transparencia, Gerardo dice, importante porque emiten leyes y ahora que el país está pasando por una inseguridad, ¿ya? Claro, pero los que emiten leyes habíamos quedado que son, en este caso, hay un poder legislativo. Los que ellos aprueban y promulgan las leyes es el poder ejecutivo. Ellos son los organismos constitucionalmente autónomos, que ellos son creados para controlar, para fiscalizar y para garantizar que los derechos de todos los ciudadanos pues se respeten frente a otros poderes, para que estos no abusen de su poder. Y luego nos dice Mauro, todas son importantes, las cuales tienen su propia función para uno de ellos, pero uno de ellos sería el banco de reservas, el Banco Central de Reservas, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a entender cómo se organiza. Voy a pasar a la otra diapositiva. Vamos a entender cómo se organiza. Ah, acá nos dice también Alberto. A ver, dice, ya, el BCR, a ver, antes de pasar, es eficiente y efectivo, cosa que no sucede con los demás órganos del Estado. Bueno, todos cumplen una función autónoma, ¿no? Justamente esta clase es para ello, ¿no? Para conocer y fortalecer qué acciones desde el rol que cumplamos, tanto servidores como ciudadanos, podemos mejorar, fortalecer a la gestión pública. Ahora, vamos a pasar a entender cómo funcionan los niveles de gobierno, cómo está organizado en este caso el Estado a nivel tanto nacional, regional, local. Ahora, el nacional, bueno, es la parte más alta, ¿no? Es el gobierno nacional, que está encabezado por el presidente de la República, los ministerios y los organismos públicos a nivel nacional, ¿no? Este nivel, pues, define las políticas, las leyes que afectan a todo el país. Por ejemplo, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, ¿no? Toman decisiones que estos son aplicados a nivel nacional. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud lanza una campaña de vacunación, esta decisión viene a ser pues a nivel nacional, ¿no? Como se aplicó en la época del COVID, que todos estábamos obligados pues a vacunar. Entonces, esto se da pues a nivel nacional en todos lados. Luego tenemos al regional. Perdón, al regional. Aquí luego tenemos a los gobiernos regionales como que administran los asuntos del Estado dentro de su región, coordinación o con políticas nacionales. Cada región cuenta con un gobernador regional y un consejo regional quienes planifican, ejecutan proyectos para su zona. Por eso es importante que el gobernador regional conozca la problemática o la atención de su región. Por ejemplo, un gobernador regional de Cusco puede impulsar obras de infraestructura o programas de desarrollo turístico dentro de su región, ¿no? A nivel local, a nivel
Ahora, a nivel local tienen a ser, pues, el nivel, cómo está conformado las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Ellas están más cerca de la población, porque estos a su vez se van a atender las necesidades de manera inmediata, como quizás el recojo de basura, el mantenimiento de espacios públicos, la seguridad ciudadana, porque sí es responsable el gobierno local también de la seguridad ciudadana. Ejemplos, cuando, por ejemplo, el alcalde de tu distrito organiza una campaña de limpieza, ¿no? Y esto a su vez hace que mejoren las pistas, veredas, está actuando a nivel local, ¿no? Porque eso, por ejemplo, el mantenimiento de los parques y jardines o la limpieza pública, pues eso no lo va a hacer pues el gobierno nacional, ¿no? Para eso específicamente está el gobierno local, para atender las necesidades inmediatas pues del distrito. Ahora, un ejercicio súper práctico, ¿no? Y eso lo colocamos en el chat, es ¿cuál de estos niveles que ustedes han visto, tanto nacional, regional o local, creen, creen que se siente más la presencia del Estado en su vida diaria? O sea, ¿cuál de todos estos, no? A ver si lo pueden colocar en el chat. Yo sí, de repente Yesenia, Víctor, Tati, Mauro, Ricardo, Gerardo, Antonio, Alicia. O de repente, si alguna vez han participado en una actividad que ha sido promovida por la municipalidad o el gobierno regional, ¿no? O sea, ¿cuál de estos niveles ustedes creen que el Estado está más cerca de sus vidas? O si han participado de alguna actividad en su vida diaria. ¿Alguien que pueda dar un ejemplo? ¿Quién de estos niveles de gobierno creen que está más presente en nuestra vida diaria? ¿El nacional? A ver, creo que ha entrado Geri. Sí, Jeff, Josie, Ricardo, Rosa, Víctor, Yesenia, Gerardo. ¿Cuál de estos niveles de gobierno creen que está más, que se siente más la presencia del Estado? Porque el nacional va a ser el que va a definir las políticas nacionales. El regional va a administrar a nivel regional, coordinaciones con las políticas nacionales. Y el local va a ser que de una u otra manera va, va a administrar la gestión de gobierno, pues a nivel, acá nos ha puesto Ricardo, los gobiernos locales, porque tienen más contacto con la plataforma, con los problemas locales y territoriales. Alberto nos dice local, ¿no? ¿Mm? Entonces, y a ver, yo si no dice local, porque dice municipalidades como actividades de Navidad, campañas de reciclaje, deportivas, ¿no? Claro, el gobierno local promueve, ¿no? Actividades culturales, deportivas. Gerardo nos dice local, donde sienten más cercano al Estado. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que dicen ustedes, sienten que el local está más cercano, ¿no? En su vida cotidiana. Entonces, es una manera donde vemos, ¿no? Que tanto el gobierno nacional, a través de poder definir sus políticas, trata de coordinar, articular con el gobierno regional para recoger las demandas y infraestructura de su región, y el local pues va a administrar y atender pues las necesidades inmediatas de su distrito. Por eso que esos tres gobiernos tienen que permanecer articulados y coordinados.
Ahora que ya sabemos cómo se organiza el Estado, veamos cuáles son las funciones, las principales funciones, es decir, ¿no? ¿Qué hace el Estado concretamente para cumplir su rol? Las funciones que tiene el Estado es una función legislativa, administrativa y jurisdiccional. La función legislativa. La función legislativa consiste en crear un orden jurídico. Aquí el Estado elabora, aprueba las leyes que rigen para mantener una convivencia. Esta función lo ejerce directamente el Congreso de la República, ¿no? Que establece, sanciona a través de normas jurídicas, siempre está subordinada a la Constitución. El Congreso siempre va a estar subordinado a la Constitución porque es lo que rige las normas. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando el Congreso aprueba una nueva ley sobre, por ejemplo, seguridad ciudadana o educación, está cumpliendo con su función legislativa. Ahora, ¿recuerdan alguna ley que haya sido aprobada, que haya sido debatida o aprobada por el Congreso recientemente? ¿Alguna ley que se acuerden recientemente que haya sido de repente debatida o aprobada? La que se acuerden. Yossi, Yesenia, Víctor, Tati, Amalia, Ricardo, Mauro, Jeff, Gerardo, Alicia. ¿Ninguna? ¿Ninguna ley? No. Bueno, si se acuerdan, lo colocan en el chat y la discutimos. La función administrativa. Luego, la segunda función administrativa está, esta función pues regula las acciones que tiene el Estado bajo un orden jurídico. El objetivo principal de esta función es un desarrollo económico, social. eh, Aquí entran todos los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades. Acá nos ha puesto Alberto, la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025. Sí, ¿no? La que ya se aprobó. Ahora ya va a entrar la del 2026, ya, por cierto. Se aprueba un año antes, entonces, este, ya saben cuántos los sectores va a ingresar, ¿no? Sí, muy bien, porque esta es la base para poder definir y accionar acciones y decisiones, y parte de ello también el plan operativo de cada sector, ¿no? Muy bien. Eh, a ver, estamos en el administrativo, ¿no? Entonces, su objetivo principal es promover el desarrollo económico, el desarrollo social de nuestro país. Aquí entran, como les había mencionado, todos los ministerios, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, entre otros, porque todos ponen en práctica sus políticas públicas. Ejemplo, eh, por ejemplo, cuando el Ministerio de Transporte construye una carretera, o cuando el Ministerio de Salud realiza campañas médicas, ¿no? Estos van a cumplir una función administrativa. Ahora, ¿qué otras opciones, así les pregunto, qué otras opciones del Estado se les ocurre que forman parte de una función administrativa? ¿Qué otras acciones ustedes creen que el Estado eh, desarrolla su función administrativa? ¿Alguien que pueda colocar?
en el chat, yo, sí, Víctor, está Yesenia, está Tania, está Tati, Rosa, Ricardo, Mauro, yo, Joyce Becerra, Jeff, Gerardo Díaz, Alicia Cama, Alexandra Melania, Alberto. ¿Qué otras, qué otras acciones creen que se les ocurre, ¿no? O que consideran que forman parte de la función administrativa, ¿no? Les había un ejemplo, por ejemplo, el MTC, el transporte, cuando construye una carretera o de repente salud realiza campañas médicas, ¿no? Ya, bueno, lo van colocando en el chat y lo vamos ahí como discutiendo, si se les ocurre. La función jurisdiccional, ¿no? Esa es una función y esta es la tercera, porque esta es la encargada de impartir la justicia, ¿no? Esta función que tiene el Estado lo cumple el Poder Judicial, que resuelve, se encarga de resolver quizás las controversias, declara aquí nos han puesto, obras y proyectos, sí, obras y proyectos, ¿no? Que realiza, eso lo realiza la función administrativa, nos dice Ricardo, sí. Eh, en cuanto a la jurisdiccional, eh, continuamos, ¿no? Eh, eh, es donde se van a aplicar las normas correctamente. Ajá, Alberto nos dice la salud pública, la función administrativa, ¿sí? Ya, ahora, ejemplo de la jurisdiccional. Ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, un juez dicta una sentencia o quizás resuelve un conflicto, está cumpliendo una función jurisdiccional. Ahora, si las leyes, o sea, a ver, sin leyes, ¿qué haríamos? ¿No? Sin leyes, sin administración y sin justicia, el Estado no podría funcionar, no podría proteger los derechos del ciudadano. Por eso que las funciones del Estado tienen que ser básicas para poder organizar, trabajar de manera eficiente y eficaz, tanto a nivel legislativo, a nivel administrativo y funcional. Como ustedes han mostrado los ejemplos, ¿no? A través, por ejemplo, del legislativo, que han mostrado a través de la ley de presupuesto del sector público, eh, se está implementando qué acciones cada sector va a tener para poder implementar programas, políticas, servicios con el presupuesto que han sido asignados. En cuanto a la función administrativa, pues no, es importante determinar, por ejemplo, lo que ha puesto Alberto, ¿no? Las obras, los proyectos públicos, la salud pública, las que se va, y en la función jurisdiccional, pues se encargan pues directamente pues de garantizar que las normas se apliquen de manera correcta, ¿no? Y esto es la vida nacional. A ver, siguiente, por favor. Ahora, hay un tema aquí que sí, esta partecita es sumamente importante. A ver, a ver, antes de pasar al otro lado, eh, si ustedes fueran parte del Estado, tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué función les gustaría participar y por qué? O sea, ¿qué función les gustaría participar? Si lo pueden colocar en el chat antes de pasar al tema, si ustedes fueran parte del Estado, ¿qué función les gustaría? Dice dirimir conflictos, entonces te gustaría participar en la función jurisdiccional, ¿no?
para poder resolver los conflictos, ¿no? Aplicar las normas jurídicas, ¿no? Entendería que la función legislativa, nos dice Alberto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién más? No, nos dice Ricardo, administración y local, dice, para tener un contacto con la población, ¿no? Porque es una manera de poder recoger las demandas de la población, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a un tema muy importante, que son dos conceptos esenciales que y definen cómo se administra el desarrollo del país. Estamos hablando del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Sistema Nacional de Presupuesto. Entonces, aquí quiero que piensen que el Estado es un barco, ¿no? Digamos piensen que el Estado es un barco. O sea, para llegar a un buen puerto, ¿qué se tiene que hacer? Este barco necesita de un sistema nacional de planeamiento estratégico, ¿no? Necesita, o en este caso vamos a ver, necesita de una brújula que viene a ser el plan, ¿no? Y para saber a dónde va, a dónde me dirijo, qué acciones tengo que desarrollar. Pero también estos a su vez necesita un combustible. Ese combustible que es el presupuesto. Pero para poder moverse, para saber qué, o sea, si ya tengo el planeamiento, necesito saber con qué cuento, ¿no? Entonces, estos dos sistemas son precisamente la brújula y el combustible dentro de la gestión pública, ¿no? Empecemos ahora con la brújula, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Ya? A ver, el rol más importante del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico como vemos aquí, es encabezado por CEPLAN. CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y es como que nuestra brújula a dónde tenemos que dirigir, dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que enfocarnos, eso nos va a decir CEPLAN. Cómo pensamos, cómo diseñamos, cómo coordinar nuestro futuro del país, tiene pues en este caso un cimiento. Ese va a ser nuestra brújula. El CEPLAN, digamos, es el cerebro que elabora, que monitorea nuestro plan estratégico en el desarrollo nacional. Entonces, por ende, es el rector de toda planificación de todos los niveles de gobierno. Entonces, si ustedes quieren buscar algo, buscan ahí alguna información de cómo diseñar un plan, entran a la página de ese plan y pueden encontrar. Veamos pues las funciones que tiene ese plan. Primero, orienta, ¿no? Orienta el desarrollo del país. Esta es una función muy ambiciosa, es más ambiciosa, digamos, porque se trata de establecer las visiones del futuro, los objetivos que se marcan a largo plazo, o cómo queremos que sea el país de repente dentro de 20, 30 años, ¿no? Este sistema prevé provee una hoja de ruta de cómo tenemos que enrumbar. Articula las políticas nacionales, regionales y locales. Una de las mayores dificultades que tiene el Estado, tanto en los diferentes niveles de gobierno, tanto central, regional o municipal, estos que no trabajan con un sistema nacional de planeamiento estratégico, ¿no? ¿Por qué? Porque porque si trabajarían con ello, pues de repente
dentro de sus políticas, dentro de la implementación, permitirían poder quizás armonizar o de manera conjunta esos esfuerzos entre los tres niveles. Entonces, es prioritario que sus planes, tanto a nivel regional, municipio, se puedan trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque esto evita duplicidades, evita dobles esfuerzos, porque quizás ya lo está haciendo el gobierno local, ya lo está haciendo el gobierno regional, entonces si tendrían o adoptarían la brújula para poder llevar estas acciones, sería algo positivo. El tercero es que promueven el enfoque de resultados, ¿no? Esta clave este es súper clave porque el planeamiento estratégico ya no es solo se enfoca en qué hacer con las cosas, sino que también qué cosas debemos hacer, sino cómo alcanzar esos resultados concretos, unos resultados. Por ejemplo, no solo es construir una escuela, un colegio, una institución, sino también mejorar el rendimiento académico de los alumnos, porque no solamente nos debemos centrar ya. En el gobierno X se construyeron 1000 escuelas, pero también tenemos que pensar en mejorar en el rendimiento académico, ¿no? No solamente justamente se está trabajando con un equipo indicadores de resultados, lo que nosotros llamamos, ¿no? Normalmente, si ustedes verifican cualquier ministerio y entran a las páginas, van a encontrar indicadores de actividades, ¿no? Que es el número de repente si promueven una charla, un taller, de repente número de charlas, número de participantes, número de capacitados, si es una capacitación, pero no encuentras un indicador de resultado que te diga, pues, qué ha logrado o qué ha cumplido, qué grado de eficacia ha sido, qué resultado ha tenido después de haber llevado quizás un taller, una charla. Entonces, eso lo encuentras, por ejemplo, en todos los sectores van a encontrar el número de beneficiarios, pero no encuentras, por ejemplo, el indicador de resultados. Entonces, como mencionan, como no es construir tantos colegios, pero también es enfocarnos en tener, pues, un mejor rendimiento académico en los alumnos. Ahora, aquí tenemos la frase que sintetiza, pues, ¿no? Todo propósito. Sin planeamiento, el Estado actúa, pues, sin rumbo. Un Estado sin planes, sin un plan claro, simplemente reacciona a las crisis, ¿no? Por ejemplo, gasta sin un objetivo, no genera cambios trascendentales. El planeamiento nos asegura que cada acción o cada sol invertido, pues se acerque más a una visión de desarrollo. Entonces, ahora, tenemos la brújula, pero ahora veamos pues el combustible, ¿no? Las reglas del gasto, del Sistema Nacional de Presupuestos. ¿Alguien mencionó? Ah, ya, nos dice Ricardo que está muy interesante, pero... okay. No, te invitamos a que puedas participar también, nos faltan clases todavía y compartir tus conocimientos y tu aprendizaje de manera conjunta. Ok, entonces estamos en la otra parte que es el Sistema Nacional de Presupuestos, que viene a ser en este caso nuestro combustible, ¿no? El liderazgo lo va a tener en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas. Si ese plan dice qué hacer, el MEF nos dice, pues, cuánto cuesta, ¿no? ¿Cómo se financia? El MEF es quien custodia las finanzas públicas, el que asigna los recursos, ¿no? En diferentes entidades, el que nos dice cuánto tienes para poder gastar, ¿no? El manejo del dinero, las reglas a seguir, los principios que debes tener, la eficacia que debemos que trabajar dentro del desarrollo, pues no, lo primero que nos dicen es gastar menos para lograr mismos resultados o lograr un mejor resultado quizás
con el mismo gasto. Entonces, la idea es, desde la gestión pública, optimizar estos resultados. Ahora, la transparencia. La transparencia va a implicar aquí también que, que toda información sobre la asignación y ejecución del presupuesto en materia pública y accesible, ¿no? Vamos con nuestro compañero, uno que está trabajando en el MEF también, ¿no? Que puedes ingresar, ¿no? Y cuánto gasto se tiene en cada. Perdón, tenía una llamada. Responsabilidad fiscal. Es un principio de prudencia que asegura que el gobierno gaste, pues aquí sin endeudarse, ¿no? Es una responsabilidad fiscal eh, de que pues no endeudarnos desmedidamente, pues, ¿no? Mantener ese equilibrio entre ingreso y egresos para las futuras generaciones. Entonces, el vínculo crucial de acá es que el presupuesto es la expresión concreta de las prioridades que tiene el Estado, ¿no? Entonces, el CEPLAN nos dice a dónde ir, una dirección estratégica, y el MEF nos dice, aquí tienes, nos da el dinero y las reglas, ¿no? Ya tienes tu planeamiento, entonces aquí tú vas a definir cuánto vas a gastar de ese presupuesto. Siguiente. En la lámina anterior, nosotros hemos visto el planeamiento, hemos visto el presupuesto, es decir, cómo el Estado se organiza eh, para, para, para poder trabajar y funcionar. Pero ¿dónde queda aquí el ciudadano? ¿No? ¿Dónde queda todo esto? O sea, ¿dónde queda el rol y dónde termina dónde votar? La respuesta, como ven en esta lámina, no es un rotundo no, ¿no? O sea, si ustedes pueden ver en la lámina, la participación ciudadana es un mecanismo de control social, ¿no? Donde existe legitimidad democrática y va a transformar a la gestión pública, ¿no? En la lámina pueden ver a diferentes ciudadanos participando, conociendo un poco sobre, sobre el desarrollo a trabajar, ¿no? Entonces, existen diferentes mecanismos y formas para que los ciudadanos influyan en las decisiones del Estado. Nos vamos a centrar en esta ocasión en tres más importantes que están en esta diapositiva, que es el presupuesto participativo, que es las audiencias públicas, las mesas de concertación, el presupuesto participativo, ¿no? El primero, y creo que es el más potente, es haciendo pues un recordatorio a la lámina anterior. El presupuesto es la expresión de las prioridades, ¿no? Pues bien, el presupuesto es el proceso por el cual los ciudadanos, a ver, el presupuesto es un proceso del cual los ciudadanos van a ser representantes civiles. Por ejemplo, cuando llaman a un gobierno local, ¿no? Les mencionan un presupuesto participativo, quizás. Es un proceso por el cual los ciudadanos, o sea, representantes de la sociedad civil, las autoridades locales, quizás identifican prioridades, ¿no? Dónde debo de gastar, cuáles son los proyectos de inversión que yo debo priorizar. Eh, es un proceso en términos quizás un poco más sencillos, ¿no? El ciudadano ayuda a decidir, pues, en qué gasta,
O sea, una parte de los recursos, dónde va a ser destinado, cuál es la prioridad, la necesidad, ¿no? Que ese gasto va a responder a la comunidad. No solo pues es una visión pues de las autoridades en su turno, sino también busca la participación de los ciudadanos, busca la participación de la población, de la comunidad. Ahora, las audiencias públicas, por otro lado, es un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Es una fiscalización mucho más cercana del vecino. Las autoridades, especialmente, vamos a hablar de los gobiernos regionales y municipales que promueven estas acciones, están obligadas a convocar a sus vecinos, ¿no? A fomentar que las ciudadanías puedan participar en estas mesas en estas audiencias públicas, que son unas mesas de concertación que se da cada cierto tiempo, para garantizar de una y otra manera la efectividad de su gestión, ¿no? El ciudadano tiene la oportunidad de poder escuchar a sus autoridades, informarse en qué ha gastado o a qué está siendo destinado los recursos. Y hacer preguntas, ¿no? Preguntas como presentar quejas, sugerencias, entre otros. Hay mesas de concertación, finalmente. Este es un mecanismo, pues, de diálogo, ¿no? Un mecanismo de diálogo, de concertación, y son espacios permanentes donde quizás confluyen diferentes actores, como están los gobiernos locales, sociedad civil, las ONG, los gremios, los sindicatos, las cooperaciones internacionales, ¿no? Donde en este caso su objetivo en general aquí va a ser pues generar acuerdos, ¿no? Estos acuerdos que sean pues unos consensos quizás de políticas públicas mucho más complejas, ¿no? Un ejemplo de quizás de mesa de concertación puede ser una mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, por ejemplo, ¿no? Donde se reúnen múltiples actores para diseñar una estrategia conjunta para poder enfrentar el problema. Como pueden ver, la idea central es que la ciudadanía no solamente vota, sino también participa en la toma de decisiones. Esto nos lleva a una visión mucho más democrática, mucho más robusta, donde el ciudadano viene a ser un actor activo y no solo es un espectador, sino también forma parte pues de las decisiones, y esto es actuar con transparencia, con responsabilidad. Así, de esa manera, se acentúan los niveles de corrupción y hace que las decisiones sean mucho más transparentes, más legítimas, más efectivas, ¿no? Estos mecanismos son clave para poder trabajar en una gobernanza donde la sociedad, la comunidad estén trabajando de la mano para el desarrollo. Entonces, hemos visto lo que es una participación, ¿no? Participación de la población, ¿no? Donde donde se implementan en este caso proyectos, presupuestos participativos, en cuanto actúa la población y el ciudadano también para poder fiscalizar en cuanto a las audiencias públicas, está en el diseño también de las políticas públicas a través de las mesas de concertación. ¿Ustedes tienen de repente alguna experiencia en algún momento donde han participado un caso local o sobre en algunos de estos mecanismos que hayan tenido un impacto significativo? Por ejemplo, alguno de ustedes quizás ha participado de un presupuesto participativo o de repente una mesa de concertación, no sé, de repente que puedan en el chat poder contar una experiencia. Yossi, Yesenia, Tati, Alicia, Gerardo. Víctor se abandonó.
Gerardo, yo sí, ¿no? ¿Alguna vez han participado quizás de una audiencia pública, de una mesa de concertación? Quizás no, no, nadie, yo sí sé que no han participado, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Les invito a que puedan participar en algunas de estos espacios. De hecho, ustedes pueden entrar a las páginas del distrito donde habitan y pueden googlear, ¿no? Pueden ver generalmente lo publican en las redes sociales. Hay algunos casos que son virtuales, otros que son presenciales y puedan participar y ver específicamente, conocer cómo se desarrolla, ¿no? Es un diálogo, es una discusión sobre diferentes puntos a trabajar. Es muy cortito, he participado de algunos. Eh, Te da un espacio muy pequeño para poder participar, pero sí es importante porque conoces efectivamente a qué está siendo destinado el presupuesto, o de repente también en la concertación porque ayudan a promover o implementar políticas frente a un problema que tenemos. Entonces, si ustedes les invito a que puedan participar de este espacio, por lo menos conocerlo, y puedan un poco acercarse y ver, pues, ¿no? Qué tan efectivo es y que tal vez no lo es, y si no lo es, poder proponer, pues, qué cosas de mejoras se pueden implementar dentro de este espacio, ¿no? Ujú. Entonces, ahora vamos a hablar un tema que, bueno, es uno de las láminas ya finales. Desafíos actuales del Estado peruano, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, muestra a diferentes actores intentando armar un rompecabezas, ¿no? Esto simboliza pues quizás una complejidad en la gestión, en las necesidades de trabajar juntos para poder unir pues estas piezas en el desarrollo. Y un análisis y uno de los desafíos que quizás tenga el Estado, quizás es la corrupción y la pérdida de confianza, ¿no? Esto es sin duda uno de los mayores obstáculos, que es la corrupción, que se considera pues como un cáncer que desvía quizás los recursos o la legitimidad dentro de las instituciones, ¿no? Como consecuencia quizás de la pérdida de confianza, ¿no? De que se tienen los ciudadanos, porque la percepción que ustedes pueden considerar es que existe poca confianza en nuestras autoridades, ¿no? Los ciudadanos en sí dejan de creer en el Estado, y esto pues porque piensan que no están trabajando para el bienestar, ¿no? Lo que impacta pues esto en la legitimidad de los gobernantes, quizás en la disposición de la gente para poder colaborar, para poder trabajar, eh, para poder implementar quizás las políticas públicas, ¿no? Entonces, para recuperar una base dentro de la ética y poder avanzar con los demás. Por otro lado, quizás la débil articulación intergubernamental, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, actualmente estoy encargada pues de articular, digamos, con algunos sectores y cuando se quiere implementar pues una mesa de concertación para poder implementar acciones nuevas, quizás cada sector ya tiene sus propias metas físicas, sus propias metas presupuestales, ¿no? Y al analizarnos nos damos cuenta que muchos de los objetivos son comunes, pero que cada uno está enrumbando quizás en una meta distinta, ¿no? Pero volviendo
quizás a la lámina anterior sobre el planeamiento, sobre la brújula que hemos considerado, y creo que el desafío de la articulación no se cumple, porque esto refiere pues a una quizás de descoordinación entre los distintos niveles de gobierno, tanto el central, el regional, como el municipal, ¿no? Entonces, hay una duplicidad quizás en algunos casos de esfuerzos, de los proyectos que puedan iniciarse, pero que muchas veces estos no terminan. Las prioridades nacionales quizás diluyen en el ámbito local. La gestión a veces suele ser un poco lenta, ¿no? Fragmentada, ¿no? Entonces, ahora, escasa innovación y digitalización, ¿no? Por ejemplo, hoy en día vivimos en el siglo XXI, ¿no? Muchas de las instituciones siguen operando quizás como en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, existe quizás una escasa innovación en cuanto a la digitalización, tal vez esto se resulta quizás en algunos trámites que pueden ser lentos, burocráticos, ¿no? Tanto para el ciudadano como quizás se conoce pues la famosa ventanilla, ¿no? Cuando hay procesos que podrías tramitarlo quizás de manera digital, te hacen pues eh, en una entidad quizás que puedas trasladarte a una ventanilla, a la otra, ¿no? La poca eficiencia, ¿no? En el uso de los datos, en la toma de decisiones, una brecha digital, ¿no? Que impide el acceso a los servicios en zonas rurales. Eh, no, generalmente esto ocurre pues en las zonas rurales donde existe pues quizás escasez de internet, ¿no? Finalmente, las brechas territoriales y sociales, que pese a que existe pues un crecimiento económico, aún se mantienen las brechas. Y estas existen porque se trata pues de grandes desigualdades en cuanto al acceso a los servicios como la salud, la educación, el agua, ¿no? Dependiendo de dónde vives, ¿no? No solo, por ejemplo, no es mismo acceder a un hospital que estés en Lima que en una zona rural, ¿no? Los que han podido visitar quizás la selva, la sierra, eh, lo- los, los hospitales de la sierra y la selva, quizás faltan equipamiento, una falta de infraestructura, ¿no? Esto es porque quizás el Estado no ha logrado quizás llevar la misma calidad, pues, y las mismas oportunidades para los territorios y a diferentes grupos sociales, ¿no? Por eso lo que ha generado es hoy en día, pues, la desigualdad, ¿no? En conclusión, en conclusión, el reto de la gestión pública es recuperar la confianza ciudadana, ¿no? Mediante la ética, la eficiencia, de los resultados, ¿no? Todos, todos estos desafíos nos llevan a un objetivo final de esta unidad que se está asumiendo. Entonces, el reto, como lo menciona en el caso de la imagen acá, de la gestión, es recuperar la confianza, ¿no? Es recuperar la confianza, no es, es una, eh, debe llevarnos pues a diseñar un planeamiento, pero este planeamiento debe estar basado a través de una brújula, ¿no? Que nos permita decir para dónde ir, dónde trabajar, qué problemas resolver. Y un presupuesto, ¿no? Hay que ser combustible, con cuánto cuento para poder trabajar en ello. La participación ciudadana no solamente funcionará si, si se abordan estos desafíos, sino también va mucho más allá de ello, porque aterriza pues con la ética para promover y combatir la corrupción, la desconfianza, eh, la eficiencia para vencer la débil articulación y la burocracia, los resultados para cerrar las brechas y generar un bienestar tangible, eh, ¿no? Bueno, con esta lámina eh, estamos cerrando nuestro análisis sobre la estructura y los desafíos que se tienen dentro de la gestión pública.
hemos pasado de la planificación ideal a los retos concretos de la realidad, ¿no? Para reflexionar de los desafíos, ¿no? que hemos tenido. Entonces, ya vemos que tenemos un punto de partida importante para trabajar y convertirlos estos en acciones eficientes. Entonces, les invito a que puedan participar de las siguientes sesiones, y puedan estar atentos, compartir, seguir leyendo, compartiendo papers entre nosotros para poder fortalecer nuestro conocimiento. Les agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Ahora le voy a dar el pase a la señorita Melissa para que pueda dar algunas indicaciones de estas sesiones, y les invito a que puedan poder inscribirse en el curso, que van a formar más clases más importantes y nos vamos a llenar de aprendizaje. Adelante, señorita Melissa.